Los hermanos que estoy ahí viendo, con cámara y sin cámara, los bañados y los que están en pijama. A todos buenos días. Vamos a leer el pasaje del día de hoy y vamos a comenzar a estudiarlo, ¿vale? Entonces, Mateo, capítulo 20. No sé si tienen ahí en sus Biblias, por favor, pueden buscar. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a comenzar a estudiar. ¿Listo? Entonces dice así la palabra desde el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra aquel padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora solo, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque son muchos los llamados, más pocos los escogidos. Bueno, ese es el pasaje que vamos a mirar el día de hoy. Tenemos una presentación, entonces le pido el favor ahorita que nos coloque la presentación. Bueno, aquí está. Entonces el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Bueno, aquí digamos que en la ciudad no es común de pronto entender muy bien este pasaje por nuestro contexto, ¿no? Uno se levanta, se alista, sale a espichar en Transmilenio, ser espichado, etcétera, que no le roben el celular, bueno, en fin, muchas cosas, ¿cierto? Pero pues en los pueblos en especial, en algunos pueblos, pues todavía se ve como esto. Nosotros estamos trabajando en Suachoque, la construcción de una casa, ahí con Carlitos que está por ahí conectado. Y creo que todavía en Suachoque se alcanza a ver esto. Pues yo veo es en la tarde las camionetas de Platón con los jornaleros que los están llevando nuevamente a la plaza principal. Entonces, pues asumo que los recogen temprano y pues allá he visto fresa en Subachoque, mazorca. Nos regalaron por allá mazorca hace unos días porque estaba por allá botada. Entonces, iban los muchachos, los obreros allá en carretillas a sacar mazorca. Y bueno, entonces, así comienza este versículo. Un hombre que tiene su viña va muy temprano, seguramente 5:30, 6 de la mañana, a buscar obreros para su viña. Versículo 2. Entonces habla con estas personas
pero pues en mi caso que es pues en las obras comienzan a las 7 de la mañana, de 7 a 4:30 o 5 de la tarde. Siguiente diapositiva, el versículo 3. Entonces, pero este padre de familia, este dueño de la viña, sale nuevamente, dice el versículo 3, cerca de la hora tercera del día. Entonces acá tenemos como para poder entender un relojito, ¿no? Entonces ahí, negro, nuestra hora, y el rojo, la hora judía. Entonces la hora tercera judía corresponde a qué horas? Las 9 de la mañana, ¿cierto? Pues normalmente un jefe que le llegue la gente a las 9 que va a estar bien disgustado, ¿cierto? Pero entonces el hombre necesita obreros para su viña es lo suficientemente grande, hay que trabajar. Entonces él sale nuevamente, ¿cierto? Ya no a las 6 de la mañana, sino casi a las 9 de la mañana. ¿M? Y entonces vio a otros que estaban ahí desocupados a esa hora y les dice, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Entonces ahí ya no acuerdan un valor, ¿cierto? Un denario, sino simplemente les dice, no, vayan y trabajen y yo les voy a dar pues lo que sea justo, ¿sí? Entonces si colocas ahí la otra, Anita. Entonces, ¿y ellos qué hicieron? Fueron. Entonces ellos fueron ahí a trabajar. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Salió a mediodía este dueño de la viña, es decir, salió a las 12, que es la hora sexta, y nuevamente salió a las 3 de la tarde a buscar obreros para su viñas. Esto digamos que ya no es tan común, ¿cierto? Si la gente no llega temprano a trabajar, pues ya tiene que ir el próximo día, madrugar más para llegar temprano al trabajo, ¿cierto? Si uno llega tarde, o le ponen un memorando o lo devuelven. En algunas obras de construcción, bueno, en grandes obras a veces abren hasta las 7 de la mañana, o sea, si el obrero no llegó a las 7, ya tiene que madrugar al otro día. Pero acá vemos el jefe, el dueño, ¿cierto? Saliendo a mediodía, cuando es la mitad de la jornada, y posteriormente sale a las 3 de la tarde a buscar obreros para su viña. Esto no es tan común, ¿cierto? Que a esta hora él esté buscando obreros. La siguiente, el versículo 6, dice, y saliendo de la hora undécima. Entonces ahí podemos mirar la hora undécima de los judíos. ¿Corresponde a qué hora? Corresponde a las 5 de la tarde. O sea, a las 5 de la tarde ya uno se está ya bañando la cara, las manos para salir, ¿cierto? Para coger el bus, pero quedaba un poco menos de una hora o casi una hora y él sale nuevamente. Dice, y halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Ustedes qué hacen ahí todo el día desocupados? Versículo 7 dice que ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces, nuevamente, entonces, a ver, como para resumir un poquito. De los 4 grupos de trabajadores que fueron a la viña, ¿cierto? Recordamos ahí el primer grupo a qué hora llegó, temprano, ¿cierto? Tipo 6 7 de la mañana. El segundo grupo llegó a qué horas? A las 9, ¿cierto? El tercer grupo llegó a las 12. El cuarto grupo a las 3. Y el quinto, perdón, son 5 grupos. Y el quinto a qué hora llegó? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde a uno le da hasta como pena ir a trabajar, ¿sí o no? Y este jefe es muy extraño, porque como que invita a las 5 de la tarde a ir a trabajar, o sea, el hombre, ¿sí?
Y entonces él les hace esa pregunta, "¿Y ustedes están aquí todo el día desocupados? No vayan, van y trabajen algo y yo les voy a dar lo que es justo". Y entonces ellos fueron. Entonces, de los 5 grupos, solo con el primer grupo hizo un acuerdo, ¿cierto? Que era un denario. Del resto, del grupo 2 al grupo 5, es decir, los que llegaron a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde, él simplemente les dijo, vayan y ustedes van a recibir lo que sea justo. Entonces, versículo 8, esta es la siguiente diapositiva, dice, cuando llegó la noche, esto se da una jornada laboral bien, bien larga, de 10 horas, 11 horas. Llegó el señor de la viña y le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Entonces acá él iba a estar presente, ¿cierto? Pero como era un gran empresario, como era una persona que tenía una gran viña, pues él no pagaba directamente, sino era su mayordomo, pero él estaba ahí presente. Pero él acá dice algo interesante, esto es lo primero que vamos a comenzar pues a notar aquí en la parábola, que él dice, llama a los obreros y comienza a pagarles. Pero ¿a quién le va a comenzar a pagar? A los últimos, no a los primeros, ¿sí? Él dice, comience desde los últimos hasta los primeros. Entonces, pues en ese tiempo no es como hoy en día que llega el sueldo a su cuenta de ahorro, su Plata, ¿cierto? Su transacción electrónica, no, en ese tiempo tenían que hacer fila, ¿cierto? Uno detrás de otro, entonces iba pasando ahí, el señor no sé qué, el señor dice más, listo, me imagino yo acá, no, firme acá, mire su moneda, su denario. Entonces, pues, imagínense los que estaban desde las 7, ¿no? Y todos ahí en las horas. Bueno, entonces, ¿quiénes llegaron a las 5? Ustedes primero, listo. Los de las 3 háganse detrás de ellos, los de las 12 detrás de los de las 3, los de las 9 detrás de los... Y entonces hizo todo en ese orden, ¿cierto? Al revés, parece. Entonces comenzaron a pagar el de las 5. Ustedes imagínense el de las 5 de la tarde, que fue y trabajó 40 minutos, una hora, y recibió ¿qué? Un denario. Uy, yo creo que estaban que felices, ¿cierto? Uy, qué verra que era este man. Vamos y trabajamos una hora y les pagó un denario. Entonces, bueno, después los de las 3 les vuelve a pagar el denario. Los de las 12 les vuelve a pagar el denario. Los de las 9 seguramente, pues ahí no lo dice la Biblia, si lo pensarían o no, de pronto pensarían, oiga, pues nos va a dar más, no, un denario, ¿sí? Y nuevamente los primeros, los que llegaron temprano, dijeron, no, con seguridad nos va a dar más, o sea, estamos seguros. Ese es el versículo 10. El versículo 10 eh, dice, a ver, ¿dónde está? Si colocas un momentico el anterior. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, bueno, recién cada uno su denario, sí, el 10. Y al venir también los primeros, o sea, los que habían llegado ¿a qué horas? A las 7 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Entonces paremos ahí. Esto suena como injusto un poquito, ¿cierto? Oiga, como que los de las 5 reciben igual a los de las 7. ¿Cómo así? Pues imagínense el esfuerzo de estar 10 horas trabajando y los otros una hora y reciben lo mismo. ¿Cómo así? ¿Sí? Versículo 11 dice ahí, al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día, ¿cierto? Entonces como que si miramos ese punto de vista, como que, oiga, de verdad parece injusto, ¿no? Sí, ellos solo una hora y le dan los mismos 40 o 50 mil pesos, no sé.
Y nosotros que hemos estado trabajando todo el día y nos va a dar lo mismo, ¿sí? Pero recuerdan que con qué grupo él había hecho un acuerdo, con el primer grupo, ¿cierto? Y él les dijo, vayan y trabajen y yo les voy a pagar, ¿qué? Un denario. ¿Y ellos qué dijeron? Sí, aceptamos, señor. Entonces, ¿este hombre fue injusto? No, no fue injusto. Entonces, el 13, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿sí? Bueno, este jefe era especial, ¿no? Porque los jefes del mundo no dicen amigo, ¿no? Sino utilizan otro tipo de palabras, ¿no? Pero él dice amigo, yo no te hago agravio, o sea, yo no te estoy incumpliendo. No conviniste conmigo en un denario, o sea, le dijo, venga, recuerda cuando firmamos ahí el contrato, ¿cierto? De prestación de servicios, ¿en qué quedamos ahí? Que iba a ser un denario. Entonces, pues ahí está claro, ¿sí? Entonces, sigamos ahí en el siguiente. Versículo 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Entonces él hace una pregunta que, ¿cierto? A veces nosotros deberíamos pensar en que, ¿qué tal que Dios nos dijera eso, ¿no? Dios nos dijera, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Y ahí termina la parábola. Así que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ojalá que así fueran las eliminatorias al mundial, ¿cierto? Porque con esa goleada que nos metieron, ¿sí o no? Que aplicáramos eso espiritualmente, iría a Bolivia, que nunca va a Venezuela, y ahí detrásito vamos nosotros. Pero entonces, eh, lo interesante también de esta parábola es que el padre de la familia, si hubiera podido como ahorrar de pronto que murmuraran de él, ¿sí o no? Si comienza a pagar desde los primeros hasta los postreros, ¿sí o no? Entonces llegan los de las 7, les paga su denario, se van, y los últimos, ay, qué era también, ya. Y si hubiera arreglado como ese inconveniente. Pero bueno, entonces vamos a aplicar y aprender algo de esta parábola. Reflexiones. Así como hombre, padre de familia, dueño de de la viña, tenía trabajo para todos, ¿cierto? Para todos tenía trabajo. Era nada exigente en cuanto a la calidad de sus obreros. Entonces va a las 7, va a las 9, va a las 12, va a las 3 y va a las 5 de la tarde a buscar obreros. Y, y esta parábola nos recuerda y nos enseña que Dios nos busca a nosotros como hijos, ¿cierto? Y busca también a los pecadores. ¿Para qué? Para que vayamos, para que trabajemos en su viña. Mateo 11:28 dice así la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces hay una invitación pública para todos nosotros. Y es que nosotros debemos ir a Él, debemos someternos a Él. Debemos, estas personas iban a recibir un pago, pero tenían que ir, que estar, digamos, bajo la cobertura, tenían que estar en la viña, ¿sí? Y esta parábola no se enfoca en el trabajo, mis hermanos, sino se enfoca en el pago. ¿Listo? Entonces, cuando Cristo nos invita a nosotros, en ningún momento es para cargarnos de trabajo. Cuando nos invita a ir a Él, no es para cargarnos y cargarnos y cargarnos, no. Nos invita para todo lo contrario. Nos invita a su reino, para que nosotros podamos ir, para que podamos trabajar en Él, ¿cierto? Pero también para lo que dice acá, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La siguiente diapositiva.
aún no es tarde. Entonces vemos aquí que él ha pasado en varias horas del día, en 5 horas del día, y ha estado buscando obreros para su viña, ¿cierto? Y seguramente el que estaba sentado a las 4 de la tarde diría, no, ya es muy tarde para comenzar a trabajar. Pero aún así llega este padre de familia, aún así llega este dueño de esta viña y llega y busca a estas personas para que estas personas vayan y trabajen. No es tarde para ir a Cristo, no es tarde para someternos a Él. Seguramente algunas personas dirán, cuánto me lamento no haber conocido a Cristo a los 12, 15 años, ¿no? Yo he escuchado a varios hermanos que a veces dicen eso. Bueno, y también está bien, ¿cierto? De 40, 50. Es que, ¿cuánto me hubiera gustado? ¿Sí? Y en algún punto piensan que es tarde, ¿sí? De pronto mirarán a los jóvenes de la iglesia y, oiga, qué chévere que este joven desde muy temprana edad pudo conocer a Cristo. Y de pronto a veces por pensar en el pasado, eh, no pensamos adecuadamente en el futuro. Pero Dios que es bueno, que es misericordioso, ¿sí? Aunque sean las 5 de la tarde, Dios dice, bueno, es tiempo de venir, es tiempo de trabajar en dónde, en mi reino. El trabajo en el reino de Dios no era en esta parábola para unos, pocos, sino era para muchos. Y el trabajo que Dios tiene en su reino no es solo para los que estamos acá, de pronto visiblemente un poco más públicos, como el director, como el predicador, como el pastor, como el ujier, ¿cierto? Aunque no nos estamos congregando, como el maestro de la escuela dominical. No, el llamado es un llamado para quién, para todos nosotros. Todos nosotros tenemos un trabajo en la viña. Todos nosotros tenemos un trabajo en el campo, todos nosotros debemos ir, debemos atender, ¿cierto? Primero la salvación de nuestra alma, si hay alguien acá que de pronto el Señor lo ha llamado y lo ha llamado, lo ha llamado, lo ha llamado, y aún no, aún no, aún no, aún no, pues no es tarde, todavía no es tarde, no ha llegado la noche, no ha llegado las 6, las 7 de las 7 de la noche ya, no, cuando está oscuro, no, es tiempo, ¿sí? Si hay alguien acá que está escuchando y que de pronto ha sentido eso, que el Señor lo ha buscado, lo ha buscado, lo ha buscado, pues hoy está vivo y aún no es tarde para ir a qué, a la casa del Señor, para ir al corazón del Señor, para entregar su vida a Cristo. Y no es tarde porque Él tiene lugar para todos nosotros. Nosotros como hijos de Dios, ¿es tarde para servirle? No, no es tarde. ¿Es tarde para comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos? No, no es tarde. Podemos comenzar ya. Si tuviera la oportunidad, se preguntan muchos, pues hoy tenemos la oportunidad. Y Dios nos dice, vaya y trabaje 40 minutos. Sí, perdón la palabra, se petaqueó todo el día ya sentado en la plaza y desde las 7 a las 3, pues no importa, vaya y trabaje. Y yo le voy a dar lo que es justo. ¿A cuántos Dios nos estará diciendo, no es tarde, vaya, trabaje? Todavía queda un poco de tiempo, queda oportunidad. Corramos a la viña. Si el Señor nos está llamando, corramos. No esperemos más. No esperemos que pase otra hora del reloj para ir. Y Dios, que es tan bueno, ¿cierto? Que Él no debería salir a buscar a nadie, ¿sí o no? Que Él es suficientemente rico y suficientemente poderoso, no debería salir, pero Él sale, Él recorre, ¿cierto? Yo recuerdo, bueno, pues hace unos días recordaba cuando creo que Dios me salvó un día, un sábado, pues yo no recuerdo muy bien, pero pues yo ya tenía como unos 12 o 13 años.
Y yo había escuchado el Evangelio de niño muchas veces, ¿sí? Aunque gracias a Dios lo conocí joven, pero fui muy duro de corazón, porque yo escuché el Evangelio siendo un niño, 7, 8 años, yo entendía lo que me explicaban, ¿sí? Yo tenía mi clase de religión los miércoles, ¿sí? En un colegio, eh, y los profesores me enseñaban sobre Cristo y me hacían hacer devocionales y me hacían cantar, ¿sí? Y ese colegio tenía esas viejitas típicas de iglesia que se la pasan orando y por la gente. Eso, habían un poco de viejitas así. Y esas viejitas oraban por los alumnos, estoy seguro. Ellas oraban y oraban, ¿sí? Pero, no, no, no. Yo no quería atender hasta que finalmente atendí, ¿cierto? Pero qué tal si Dios no, pues el Señor pues no insistiera si solo fuera una vez, ¿cierto? Que no tiene necesidad que sea más veces, pero no, Él llama en diferentes horas y llama y va y busca a los que están desocupados para traerlos a su viña. Entonces, no es tarde, no es tarde para atender a la voz de Dios, ¿sí? Si de pronto alguien acá escucha y se ha hecho el loco con Dios durante años, y pasa un año, pasa otro año, y se hace el loco, y se hace el loco, y se hace el loco, pues tenemos la oportunidad, si sean las 5 de la tarde, para ir y para atender. No esperemos que llegue la noche, no esperemos que llegue la muerte, básicamente, ¿cierto? Porque para que haya, bueno, sí, se acabó el tiempo para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. La siguiente, Anita. No somos más que los demás, ¿cierto? Miren un comentario que encontré aquí sobre este pasaje. Leámoslo ahí que está en la diapositiva. El orden de pago era importante. Si a los primeros obreros se les hubiese pagado primero, no hubieran tenido el tiempo de desarrollar la expectativa de que había más paga para ellos. Es verdad, ¿cierto? Si le paga a los primeros, pues se van y ya. Posiblemente los primeros sintieron su vanidad herida al ser pagados después que los otros. Ellos utilizaron su tiempo de espera en considerar su superioridad sobre los recién llegados. Y entonces ellos decían, sí, sí, ya, somos superiores, ¿cierto? Porque hemos que trabajado más, hemos pasado más horas, llegamos desde temprano, el sol nos ha dado todo el día. Y el que llega a las 5 de la tarde, pues tuvieron ellos la oportunidad de pensar de esa forma. Pero lo cierto es que no somos más que los demás. La siguiente. Bueno, entonces aquí entramos a lo siguiente. Esta parábola nos quiere enseñar algo. Nos quiere enseñar sobre la gracia de quién? De Dios. Su gracia a través del Señor Jesucristo. La ley que enseña, la ley del Antiguo Testamento que enseña, tienes esto porque has hecho qué? Esto. El resultado es esto porque previamente has hecho esto. Mereces esto porque has hecho esto. ¿Sí? Y nosotros hemos crecido en un contexto religioso, la mayoría pues de nosotros, ¿cierto? En que se nos ha enseñado esto un poquito revuelto con el Evangelio, ¿sí o no? Entonces, cuando estábamos en la iglesia tradicional, si pecábamos, entonces teníamos que hacer unas oraciones, ¿cierto? Y entonces, en la medida que nosotros hiciéramos ciertas oraciones, íbamos a obtener ¿qué? El perdón, ¿cierto? Entonces, tantos, no sé qué, tantos
¿sí? Etcétera. ¿Para qué? Para obtener algo de parte de quién, de Dios. ¿Sí? Entonces eso como que está impregnado en nosotros y aún en nuestra relación con Dios eso puede estar impregnado. A mí me pasa, ¿sí? Que en un sentido yo pienso en mi corazón que dependiendo lo que yo haga, pues va a pasar cosas, ¿sí? Y en un sentido, pues es algo que enseña la Biblia, ¿cierto? Que todo lo que el hombre eh, sembrare, eso también va a cosechar, ¿cierto? Entonces, dependiendo mis actos, pues va a pasar algo, va a pasar lo otro, y en un sentido es verdad. Pero recordando también otras cosas que nos enseña la Biblia a través del Evangelio, es que nuestro Dios es un Dios de qué? De gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia? Entonces vuelvo y repito, la ley es, tienes esto porque has hecho esto. Pero la gracia de Dios, ¿qué es? La gracia de Dios es, tienes esto, no por lo que tú haces, sino por el carácter de quién, de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y Dios nos enseña a nosotros como hijos suyos que debemos aprender a vivir en qué, en la gracia. No vivimos bajo el temor de la ley, sino que nosotros vivamos bajo la ¿qué? Bajo la gracia de quién? De Dios, ¿sí? Entonces muchas veces, y me ha pasado a mí, ¿cierto? Cuando estoy en pecado y voy avergonzado a Dios porque he pecado. Y encuentro que de pronto yo espero algo, yo espero el castigo inminente, ¿sí? Yo espero la vara, pero a veces no. A veces encuentro algo diferente, ¿sí? Encuentro el amor, encuentro la gracia, encuentro el perdón, encuentro la consolación, ¿sí? Y todavía es más humillante. Sí, que Dios me dé algo que yo no merezco, pero es que eso es lo que Él siempre ha hecho conmigo desde que me salvó, ¿cierto? Al enviar a su Hijo a morir en la cruz. ¿Eso qué es? Eso es gracia, ¿cierto? Tener la salvación es la gracia de Dios, porque he sido mentiroso, porque he sido, si me comparo con la ley de Dios, los 10 mandamientos, los he incumplido. ¿Qué merezco? Merezco el castigo, merezco la muerte, merezco la condenación, merezco la separación, pero no he recibido eso, he recibido ¿qué? La gracia de quién? De Dios. Y este pasaje nos recuerda que el Dios que nosotros tenemos, que es un Dios de gracia, que es un Dios que nos da por amor a Él mismo, no por lo que nosotros podamos o no podamos hacer. Y esto me hace reflexionar muchas cosas, ¿no? A veces pensamos que el que merece cierta bendición es el que lleva tantos años en la iglesia, ¿no? Ah, es que Él es el que, ¿sí? Pero llega de pronto un nuevo y Dios le hace milagro y de pronto el que lleva 20 años dice, uy, pensará, Señor, pero ¿cómo así yo llevo acá tanto tiempo y, ¿sí? Pero esa es la gracia de Dios, que le paga el denario al que llega a las 5 de la tarde, también se lo paga. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque su misericordia, porque su gracia es para siempre. Entonces acá estos pasajes, mira acá primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Dios es un Dios de gracia que nos da cosas que nosotros no merecemos. Y no solo la salvación, sino muchas otras cosas en nuestra vida. Las sigue dando y las sigue dando y las sigue dando. ¿Por qué? Por su gracia. Mateo 7, 8, 11.
Bueno, no, perdón. Antes, Efesios 2 5 y 7 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, o sea, ahorita, ¿cierto? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Él nos salvó para que en nuestra vida se refleje que la riqueza de que de su gracia. Entonces muchos de nosotros, aparte de nuestra salvación, vamos a tener buenas familias, vamos a tener vidas tranquilas, vamos a tener y vamos a gozar de muchas cosas. No porque nosotros seamos mejores que los demás, sino porque por la gracia de quién, de Cristo, ¿cierto? Porque Él va a mostrar la abundancia de que de su riqueza, de sus bondades en nosotros, en Cristo Jesús. Les he hablado mucho de un amigo, ¿cierto? De una fundación. Y yo veo la gracia en él, la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, 20 años en la calle ahí haciendo maldades, cosas, teniendo marcas en su cuerpo, casi a punto de morir. Y ahora está en un sitio privilegiado y ahora está con gente privilegiada y ahora sí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Esa es la gracia maravillosa del Señor que nos da, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Mateo 7 8 al 11. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y me ha ayudado mucho en mi vida estos últimos años ser papá. Ser papá me ha hecho entender algunas cosas un poco mejor, ¿cierto? Pues de la Biblia. Y este versículo 11, yo pienso mucho en este versículo 11, porque sí, yo soy malo, soy una persona, soy un pecador, arrepentido, pero un pecador, ¿sí? Y yo quiero dar buenas cosas a mis hijos. Yo lo, yo lo deseo, yo lo quiero, ¿sí? Yo quiero comprarle el juguete a Esteban que él quiere, yo quiero, porque yo quiero verlo bien, yo quiero que él esté contento, ¿sí? Es un deseo. Y aquí la pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ese es un pasaje que debería estar en lo profundo de nuestro corazón, ¿cierto? Saber que Dios está aquí, atento a dar buenas cosas a quienes, a los que le pidamos. Este dueño de la viña, este padre de familia que quiso dar más, ¿cierto? Porque es bueno, es nuestro padre y está atento a que nosotros qué hagamos, pidamos, pidamos buenas cosas y el que dice que va a dar buenas cosas a los que le piden. Miren que esto cambia un poco nuestra relación con Dios. A veces estamos mal con Dios y no lo buscamos, ¿sí o no? Porque nos da pena orar, nos da, nos sentimos mal en orar cuando estamos mal con Dios, estamos alejados de Dios. Y la gente dice, no, 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 hoy no oro porque es que estoy mal con Dios. Necesito arreglar algo en mi vida porque estoy mal con Dios. Y no busca a Dios y no ora, ¿sí? Y hay algo de verdad en eso, ¿cierto? Dios nos invita a la palabra que si tenemos un pecado, pues que debemos hacer, ir, confesarlo y vamos a alcanzar misericordia. Pero no, 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 estamos alejados de Dios porque estamos mal con Dios, ¿sí?
y no aprendemos que podemos ir a Él, ¿cierto? Que podemos recibir de Él muchas cosas por su gracia. Y que su gracia nos va a ayudar a qué? A cambiar, ¿cierto? A veces nos estresamos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa, ¿cierto? Que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo volver otra vez a pecar en esto y en esto, ¿cierto? Y nos ponemos una carga en el corazón y no voy a volver, prometo que no voy a volver a, ¿cierto? Decir groserías, prometo que no voy a volver a, sí, prometo y en nuestras fuerzas prometemos cosas a Dios y finalmente volvemos aquí, a caer y a caer y a caer, ¿cierto? Pero no descansamos en qué, en la gracia de Él, en decir, bueno, Señor, yo merezco, sí, merezco el castigo, merezco esto, merezco lo otro, ¿cierto? No puedo, pero me voy a refugiar en qué, en tu gracia. Me voy a refugiar en tus regalos. Me voy a refugiar en ti, ¿cierto? Y su gracia nos ayuda a nosotros a qué, a cambiar. La gracia de Dios nos ayuda a cambiar. La ley no nos ayuda a cambiar. La ley nos dice usted es un pecador y sí, la ley, oiga usted, ¿cómo hace este? ¿Cómo hace? Pero la gracia de Dios, crecer en la gracia de Dios nos va a hacer ¿qué? Cambiar. Crecer en la gracia de Dios no nos va a hacer libertinos de ninguna manera. No, crecer en la gracia de Dios nos va a hacer ¿qué? Cambiar. Entender que Él me va a dar algo, no porque yo lo merezca, sino por su gracia, eso me va a ayudar a cambiar. Entender que yo lo agrado a Él, no porque yo pueda, sino por su gracia a través de Cristo, eso me va a ayudar. Entender que Él me va a dar muchas cosas que yo no merezco, porque me mira a través de Cristo, eso me va a ayudar a cambiar. Entender que Él no es tacaño, entender que Él no es malo, entender que Él es un Dios que quiere darnos muchas cosas, aún lo que le pidamos si está en su voluntad, Él lo va a dar. Eso nos ayuda a vivir una vida mejor, entender su gracia. ¿Qué tal que Esteban, papi me da una mojarra? Y yo, no te dan una mojarra, pero allí encontré una serpiente en el potrero, cómetelo, ¿sí? O, papá, ¿será que me da un pan francés? No te da un pan francés, pero te da una piedrita que encontré acá. No, yo no voy a hacer eso. Y soy un papá malo y no lo hago. ¿Cuánto menos, cuánto más, pues Dios tampoco lo va a hacer? Si tú le pides algo a Dios, tú qué crees? ¿Que Él te va a dar algo malo? No, no, porque Él es un padre que, bueno, Dios es un padre bueno y debemos pensar eso, mis hermanos, que Él es un padre bueno, que Él no es un padre lejano, que Él no es un padre únicamente que nos dio la salvación y ya está por allá, no, que Él está cerca y que podemos pedir a Él cualquier cosa, cosas cotidianas, cosas de la vida, al salir, al coger el bus, el Transmilenio, al ir al hacer mercado, ¿cierto? Al pensar en un trabajo en la universidad, al pensar en el trabajo secular, al pensar en una cuota que debo pagar, al pensar en una tarea que debo hacer. Dios está ahí y Dios es bueno y Dios quiere manifestar su gracia en nosotros, en nuestra vida. Y quiere que nosotros entendamos que vivimos bajo su gracia, es decir, bajo Cristo, ¿cierto? Y que tenemos acceso a Él libremente, que podemos pedir a Él cualquier cosa, por más pequeña que sea. Y Él está atento a nuestras necesidades. Él está atento a nuestras necesidades. Alguna vez Spurgeon, predicando sobre un pasaje en Oseas que dice que Dios, dice el Señor que Él aborreció
a Esaú y amó a Jacob. Eso está por allá en un pasaje en Oseas. Y entonces esta mujer termina el sermón y esta mujer le pregunta a Spurgeon y le dice, qué pena, no sé cómo le dirían en ese tiempo, pastor o señor, o no sé. Es que hay algo que no me cabe en mi mente. Hay algo que no me cabe en mi mente. Yo quiero que usted me lo... Es que usted enseñó, no me cabe en mi mente que Dios haya aborrecido a Esaú. No lo puedo entender, no lo puedo comprender. Entonces el predicador le dice, querida dama, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que yo no puedo entender, lo que yo no puedo comprender, es cómo Dios amó a Jacob y escogió a Jacob. Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo Dios amó a Jacob? Y eso, y la gracia de Dios, ¿qué hace? Como que nos enloquece un poco, ¿cierto? Porque la gracia de Dios nos da, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a qué, a lo que Él es. Y si estamos hoy acá, es porque Dios ha decidido que amarnos, porque Dios nos ha amado y porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Por qué? No sé por qué. Por su gracia. ¿Qué vamos a hacer con su gracia? ¿La vamos a despreciar? ¿La vamos a disfrutar? ¿Vamos a vivir toda la vida amargados? ¿Vamos a vivir toda la vida luchando en nuestras fuerzas? ¿Vamos a esforzarnos y a esforzarnos para que nos paguen el denario completo? ¿O vamos a descansar y entender que Él es un Dios de gracia, que quiere seguir manifestando su gracia, ¿cierto? No solo con la salvación, sino en toda nuestra vida. ¿Estamos en pecado? Corramos hoy a Cristo. Porque nunca vamos a estar bien. Eso es una mentira del diablo, ¿cierto? No, usted no ore, usted no vaya, usted no se congregue porque es que usted está mal. No, así mal, debemos ir a Él y pedir a Él su gracia. Y Él no va a estar allá como, ¿cierto? Como uno de papá ahí con la chancleta y café, ¿sí o no? Al borde de, ¿sí o no? Las mamás que tienen una puntería y con esa chancleta. ¿No? No, Dios no, Di- Dios no es así, ¿cierto? Estamos en necesidad, corramos a Cristo. Estamos en pecado, corramos a Cristo. Hemos desperdiciado el día y son las 4 de la tarde, corramos a Cristo. Vivamos bajo el entendimiento de su gracia. Este otro pasaje, y ya con ese terminamos. Miren este pasaje que a veces no lo, no lo estudiamos mucho. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con el que? Todas las cosas. Dios dio a su Hijo, entregó a su Hijo por nuestra salvación. Si entregó lo más preciado que era su Hijo, acá hay una pregunta que no la hago yo, no lo hace ningún predicador de la prosperidad, aunque utilizan mucho este pasaje, pero hace esta pregunta, ¿cómo no nos dará también con el que? Todas las cosas. Una cosa, dos cosas, tres cosas, cinco cosas, 10 cosas, no. Todas las cosas que nosotros como hijos podamos necesitar. Y no estoy hablando de solo de lo material, no. Estoy hablando de todas las cosas espirituales, físicas, emocionales, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Porque lo merecemos, no, por su gracia, por su obra, por todo lo que Él ha hecho. La invitación es la última diapositiva. Vivamos en su gracia, mis hermanos. Vivamos en su gracia. Vivamos bajo la expectativa de su gracia. Haga usted oraciones pensando en el Dios de gracia.
Haga oraciones pensando en su familia, pensando que ora al Dios de gracia. Haga oraciones por su trabajo, pensando en el Dios de gracia. Ore por cosas que nunca ha orado, porque tenemos un Dios de gracia. Ore por cosas impensadas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de gracia. Y es por su gracia y es para su gloria. Podemos pensar en eso. No sé si es relacionado o no, pero cuando comenzó la pandemia, como bueno, y que estábamos todos confinados, Esteban, pues duró algunos días, varios días ahí, eh, porque hace mucho que no lo podemos llevar a una piscina. Y ya con esto termino, mis hermanos. Entonces, pues orábamos en las noches, ahí orábamos y él pidió varias ocasiones, no sé cuántas veces, pero haciéndolo como un mes, unos días y unos días no, duró pidiéndole a Dios porque él quería ir a Girardot. Y yo no sé por qué Girardot, no dijo Chin, no dijo Melgar, no dijo Chinauta, no dijo Ricardo, no, él oraba por Girardot, ¿sí? Señor, yo quiero ir por Girardot y por Girardot. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque pues Esteban no tiene toda su teología en la cabeza, ¿cierto? No, no, él sabe que Dios es Dios y es bueno y ya, y él pide lo que él quiere, y punto, ¿sí? Y pues hace como un mes nos llamaron para hacer un trabajo en un hotel de compensar, que es el Hotel Lagomar, que es en Girardot, ¿sí? Nos llamaron. Entonces ahora tenemos que ir a Girardot y conseguimos ahora un alquiler de una casa en Girardot, donde él va a poder ir a la piscina, ¿sí? Yo pensaba en eso y yo reflexioné, yo dije, ¿será que salió este trabajo por Esteban, por esa oración que él hizo? No sé, pero lo que sí aprendo de él es que él ora sin ningún tipo de muro en su mente, en su corazón, que lo limite, sino él simplemente tiene claro quién es Dios, que Dios es bueno, que Dios es un Padre y que Él puede conceder cualquier cosa. Y nosotros debemos buscar a Dios así, en un sentido también, con inteligencia, pero orar reconociendo que es un Dios de gracia y que Él tiene poder para hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él es bueno con nosotros. Entonces vamos a orar para terminar. ¿Qué tal si mientras oramos ahí, cada uno en su mente, en su corazón, pues vamos orando, vamos reconociendo la gracia de Dios, ¿cierto? Y podemos acercarnos a Él con acción de gracias por lo que Él hace. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Y Señor, te damos gracias que no nos pagas de acuerdo a nuestras obras, ni siquiera como hijos tuyos, muchas veces, Señor. Cuando esperamos el castigo inminente, cuando esperamos la vara de la corrección, aunque muchas veces viene, pero nunca nos paga, Señor, conforme a nuestras obras, sino conforme a tu gracia. Perdónanos cuando queremos vivir nuestra vida contigo en nuestras fuerzas, cuando creemos que podemos lograr algo y nos esforzamos y olvidamos tu gracia, Señor. Señor, ayúdanos a comprender que a través de Cristo tú nos ves limpios, tú nos ves santos, que a través de Cristo somos perdonados, que a través de Cristo somos santos. Y ayúdanos a vivir, Señor, como hijos, para tu gloria, vivir bajo tu gracia, vivir cada día, Señor, a la expectativa de que vas a hacer algo nuevo, de que nos vas a mostrar algo nuevo, que vamos a experimentar algo más de tu gracia, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos.
Oramos por esas cosas que son tan difíciles para nosotros, pero que para ti son posibles, Señor. Oramos por la salvación de aquellos que están perdidos, que son nuestros familiares. Oramos por la sanidad espiritual. Oramos por la sanidad emocional. Oramos, Señor, por esas aflicciones, Señor, que pueden consumir nuestra mente, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos reposar en tu gracia y esperar de ti, Señor, esas cosas buenas que tienes preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado esta mañana.